Mati, se una macana de bacán. ¿Pueden dar? Mirá lo que hice con el. Una cosa aquí. Este. Está ahí mirando para allá arriba. No te jodas. Este. Pablo, ¿cómo andás? Robert, ¿cómo andás? Se van uniendo. Hola, Robert. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? ¿Bien? Hola. Bueno. Como verás, acá en Misiones estamos calentitos, ya no, estamos con frío. ¿Y allá, en Neuquén? Hoy 7 grados. Hoy hizo calor. ¿Hoy hizo calor? Veníamos con una semana de 0 grados y hasta 7 bajo cero. ¡No! ¿Estuvo nevando? La semana pasada nevó y esta semana nevó el lunes. No. Igual es raro de acá de Neuquén porque acá en Neuquén no nevaba hace 40 años. Y con todo este tema de que la ciudad paró todas las empresas y las fábricas, es como que la atmósfera está más limpia. Y volvió el clima que era normal de acá. Así que, bueno, tuvimos nieve y nieve acumulada, o sea, fue bastante fuerte. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, qué lindo. Van entrando de a poco cada uno. La verdad que yo le decía el jueves hoy le decía a Roberto Conti, le decía que lo habíamos extrañado y bueno, a veces cada una de las cosas que van surgiendo, actividades, a veces nos impiden estar a todos como quisiéramos, ¿no? Sí. Pero bueno. Y sí, se va ampliando. A mí, hoy me fui por la empresa, Robert, y bueno, fui a firmar mi recibo, ¿viste? Y bueno, quedaron en que yo estoy como cumpliendo mi función en forma aislada, dentro de una oficina, que nadie puede entrar dentro, o sea que es muy factible que muy pronto me llamen y a seguir laburando. Claro, y sí. Sí, seguro, es lo lógico. Más vale. Por supuesto. Es así. Sí, no, y creo que también te va a hacer bien, ¿no? Porque también tanto tiempo de aislamiento. Yo creo que sí, voy a ocupar por lo menos la cabeza un poco, porque viste que tanto tiempo ya van 3 o 4 meses, ¿no? Ya perdí la cuenta. ¿Viste? Claro, son más de 100 días. Claro, más de 100 días. Sí, sí. Pablo, y allá en Neuquén, ¿cómo están con el tema de la actividad? Ahora, bueno, como digamos se estaba flexibilizando un poco, ahora volvieron para atrás la fase. Otra vez, digamos, se cerraron los locales gastronómicos, están prohibidas las reuniones de hasta 10 personas y solamente están los rubros esenciales o los que tienen permiso para circular. Gracias a Dios, bueno, yo no he parado, casi habré parado 2 semanas nomás al principio y pude arrancar de vuelta a trabajar, digamos, después de esas 2 semanas, porque mi rubro, digamos, está habilitado. Pero hay gente que no ha salido a la calle en todo este tiempo. Por lo general, ayer, sin ir más lejos, salí a salí a las 9 de la noche y parecían las 3 de la mañana, no andaba nadie, pero nadie así de qué pasa con la gente. Claro. Y eso sí es algo que acá en Neuquén no se nota mucho porque Neuquén es como una Buenos Aires chica, entonces tenés todo el tiempo, tenés movimiento,
tenés horarios pico, tenés embotellamiento y ahora está todo así como libre y te da así como... Pero bueno, adaptándonos también a muchas cosas, aprendiendo, Sí, la verdad teniendo que paciencia. ha habido y hay unas cuantas dificultades que todo esto nos lleva a plantearnos y bueno, a replantearnos cómo seguimos, ¿no? Así que nosotros acá en Misiones hay una presentación, todavía no nos animamos a alargar porque hay una presentación para que podamos realizar actividades en la iglesia. Nuestro local no es muy grande y de acuerdo al protocolo primero nos daba posibilidad para que 5 estuvieran nada más en las reuniones. Ahora con el nuevo protocolo sí se aprueba que ya hay un envío, ya algunos lo están implementando, pero yo no he visto la aprobación. Nos daría la posibilidad de 20 podríamos estar también más o menos en el salón. Abre un poco más y los horarios también, una modificación, no tarde. Así que bueno, son cosas que también voy comentando para los miembros de la iglesia que estamos pensando y viendo y vamos a mantener al tanto a ver si el sábado llegamos ya a hacer alguna actividad en la iglesia, pero no va a ser tarde, va a ser en un horario entre las 5 y las 7 de la tarde. Esa es un poco la idea de cómo replantearnos el llegar a tener comenzar a tener algunas actividades. Nosotros la actividad que estamos llevando lunes, miércoles y viernes, que Néstor es el que está como responsable haciéndola, también lo están acompañando Johnny y Cintia, yo fui también con Cristian un momento y fui yo también, y bueno, la función es salir también por el barrio a pedir motivos de oración. Son todas cosas que nos están haciendo enganchar un poco los engranajes. Bueno, vamos a esperar unos segunditos más que terminen de ingresar los que faltan. Hay algunos que estuvieron escribiendo que están con algún problema para ingresar. Vamos a ver qué pasa y entonces así ya podemos comenzar a compartir lo que hoy tenemos preparado, ¿no? Un segundito y ya estaríamos buscando comenzar. Bueno, ahí estaba contestando a algunos hermanos que están con algunos inconvenientes tratando de ir ingresando. Así que, bueno, a ver si lo hacen. Bueno, se extraña en todo este tiempo, siempre digo, el momento de poder cantar. Nuestra congregación nos gusta cantar y bueno, esperemos si el sábado podemos llegar a tener ya la reunión. Ahí Kiara escribió qué bueno, o sea, con una cierta alegría, así que también es una posibilidad de tomar en cuenta la parte de la música que podamos llegar a cantar también el sábado que viene. Pero lo que yo quiero compartir en esta noche y quisiera, el tiempo que tenemos no es muy extendido, pero sí plantear un tema que después los voy a invitar a que ustedes, si les interesa, traten de indagarlo, porque en realidad no es algo complicado, pero algo que con la cantidad de años de cristiano que yo tengo, nunca lo hice de esta manera. Siempre acepté la manera que me la enseñaban y que creo que ha sido buena, pero donde toda enseñanza siempre hay una faceta que es la aplicación. Si nosotros en este momento nos vamos a otros países, aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en otros lugares, o dentro de nuestro país, hay características, me estaban relatando el otro día, que sí, me alejo aquí, ahí en el sur, ustedes cerca, en las comunidades que son de gente que viene de Bolivia, bolivianos, las reuniones son distintas, se llevan a cabo de otra manera. O
aquellos que están en las montañas. Me comentaba hace un tiempo mi primo Eduardo Schuster. Eduardo me comentaba que las reuniones son distintas allí. La gente se pone en una ronda, se sienta en el piso, tienen la iglesia es como algo muy cerrado, como hace frío, tienen un lugar de gran fogata donde se juntan y comparten todo un tiempo, o sea, todo un tiempo, unas cuantas horas, y aún el tipo de enseñanza se lleva a cabo de una manera distinta, ¿no? Y cuando yo pensaba en esto, pensaba, ¿qué es la iglesia de Cristo? Y quise sacarme todos los preceptos que he tenido durante mi vida para tratar de ver una visión de qué es la iglesia de Cristo. Hace un tiempo que me estoy dedicando a leer los evangelios con la visión de tratar de entender cómo actuaba el Señor Jesucristo en cada situación. ¿Cómo es que el Señor Jesús, en cada situación que se le presentaba, ya sea que tenía que hablar con alguien, ya sea que tenía que expresar alguna situación, cómo el Señor actuaba en cada situación? Entonces, considerando esto, me llevó a mí personalmente a entender, primero, si ustedes se ponen en Google y ponen la Iglesia de Cristo, lo que le van a aparecer son bases doctrinales de diferentes iglesias, ¿no? Bases doctrinales significan las bases de la enseñanza que tiene cada iglesia en particular, ¿sí? Sus dogmas de fe, cómo lo tienen estipulados y todo, ¿no? Pues yo leía eso también en Google y pensaba, pero la pregunta es, ¿cómo es la iglesia que pensó Jesucristo? ¿Cómo puedo yo entender cuál es la iglesia que pensó Jesucristo? Entonces, quise encontrar unas bases que me fueran como, que me fueran ayudando para entender esta pregunta que yo mismo me hacía y que hoy se la estoy transmitiendo a ustedes, ¿sí? Y me llevó a Mateo capítulo 16. Tengo una cantidad de citas bastante importante que yo les invito a que ustedes si quieran anotarlas, porque no vamos a leer todas las citas, sino de pronto partes, pero leyendo el completo uno se puede entender la idea que yo voy a ir diciendo al respecto. Si nos vamos a Mateo capítulo 16, versos 13 al 18, dice que cuando Jesús, la otra cosa que quiero aclarar es que yo las tengo a las citas copiadas en diferentes versiones, dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero me dieron más claridad buscándola y por eso las copié de esta manera. Dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Cristo? ¿Sí? Entonces, entonces contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen Jeremías o otro de los profetas. Entonces les pregunté, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora, te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Nosotros leemos este pasaje y vemos que el concepto del conocimiento de aquel que veían actuar, que era el Señor Jesús, era un concepto distinto para la gente que estaba alrededor. Y de los discípulos, el único que se animó a decir lo que dijo, que fue Pedro, y le dijo al Señor estas palabras. En la versión 60 dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre, que está en los cielos. Y qué importante es cuando sabemos cómo actuar a través de los ojos de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo actuaría nuestro Señor en esta circunstancia, en esta situación que yo estoy viviendo? Cuando yo era adolescente, recuerdo una frase que allí en Córdoba generó
grandes divisiones entre las iglesias. Y esta frase decía, Cristo une, la doctrina desune. Hasta el día de hoy sigo pensando que es un gran error decir esto. Pero sí podemos decir que la aplicación de la palabra doctrina significa enseñanza. La aplicación de las enseñanzas que Dios nos deja en su palabra, que la mayoría han sido a través de los apóstoles, pero que el Señor nos mostró cómo debían aplicarse, esto sí nos lleva a errores. Y en vez de disfrutar del pueblo y de la iglesia de Cristo, transformar en algo que sea en parte sufrimiento. Miren, continuamos con lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que nos habla cómo era el Señor en su carácter. Dice, y la palabra se hizo carne. Al hablar de la palabra, ahí tendríamos que empezar a explicar. Dice que el verbo se hizo carne, significa que el Señor tiene un eterno presente y se hizo visible a nosotros, ¿sí? Habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia, que la gracia es amor inagotable, y de verdad. Esta expresión, amor inagotable y de verdad, a mí me llevó a pensar enseguida que voy a actuar de una manera distinta ante la misma situación, ante alguien que me es indiferente y alguien en el cual tengo amor inagotable. Pero alude a otra palabra más. Ese amor inagotable no significa mirar a un costado a aquello que es pecado o a aquello que desagrada y que nos aleja del Señor. Dice que el Señor era lleno de amor, de gracia, de amor inagotable y de verdad. La verdad no la dejó de lado, no le dijo al pecado, que no te hagas drama, esto no es nada, una caída tiene cualquiera. ¿Qué no? De ninguna manera. Pero sí pudo tratar con un amor inagotable cada circunstancia. Si nos vamos en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y ya ahí es Juan el Bautista, que cuando ve al Señor, dice una verdad que para el pueblo judío era muy fuerte, porque dice, el siguiente día vio que Jesús venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que también es el que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué era tan importante escuchar esas palabras? Cuando leemos la ley, todos los sacrificios no podían quitar el pecado, solamente podían cubrirlo. Cubrir el pecado, no podían quitarlo. Y lo identifica el Señor Jesucristo como un cordero, porque eran corderos los que morían. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vamos formándonos esa actitud, ese pensamiento en nosotros, nos puede llevar a recorrer la vida del Señor y cómo actuaba el Señor en cada circunstancia, cómo aplicaba la ley existente. En algún momento, si uno lee los evangelios rápidamente, hoy lo comentaba con uno de mis hijos, y decía, bueno, pareciera que el Señor Jesús no le daba ni bolilla a la ley. Estamos equivocados al tener ese pensamiento. Y lo dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Nadie pudo cumplir las palabras escritas en la ley de Moisés, pero el Señor sí lo hizo. Pero el Señor sí lo logró.
Entonces, bueno, lo que el Señor veía era el espíritu de la ley. Y lo que estaban viviendo aquellos que estaban alrededor, aún los enseñadores de la ley, ponían y agregaban formas de interpretación que estaban muy distantes de la enseñanza y del espíritu de la ley. Por eso, por esta razón, el Señor hizo cosas que todos de su época las veían malísimas. Como muchas veces, quizás vos y yo, hacemos cosas que están en el camino de la voluntad de Dios, pero que se las ve malísimas porque salen de un parámetro de costumbres que se han establecido, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, el Señor sana en un día de reposo a un hombre que tenía hidropesía, que la hidropesía es una enfermedad que se hinchan los brazos y las piernas, un sufrimiento muy grande. O cómo actuó con el pecado, con aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio. O cómo lo hizo con el paralítico de Betesda, que hacía 20 años que estaba tirado allí y no podía caminar. Es muy bueno, tomando la base de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que es el único que quita el pecado del mundo, analizar cómo actúa el Señor frente al dolor y frente al pecado. Porque en esto que el Señor nos dejó en el caminar suyo sobre la tierra, también quiso mostrar cómo edificaría Él su iglesia, cómo formaría Él su iglesia. Es de Él, no es de ninguno de nosotros. Por eso continuamos, si leemos allí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 6, que es el caso de hidropesía, dice que en cierta ocasión Jesús fue a comer a la casa de un fariseo muy importante. Y era un día de reposo, y ellos estaban acechándolo al Señor, provocándolo. Y delante de Jesús estaba un hombre, que era el enfermo de hidropesía, o sea que tenía hinchados los brazos y las piernas, y Jesús le preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en día de reposo? Ellos no respondieron porque estaban provocando al Señor. Entonces Jesús tomó al hombre de la mano, lo sanó y le dijo, andate. Luego se dirigió a ellos y le dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida aunque sea día de reposo? Y nadie podía responderle. ¿En qué parte de la ley decía que no se podía hacer el bien en el día de reposo? En ninguna parte. Pero habían puesto una aplicación que nunca había dicho el Señor en su palabra. Es más, el Señor hace un montón de cosas buenas en los días de reposo, ¿sí? Y no por eso estaba invalidando la enseñanza bíblica bajo ningún concepto, ¿sí? Si nos vamos a Juan capítulo 8, versículos 1 al 11, dice que es el caso de la mujer que fue sorprendida en el adulterio, que le trajeron a aquella mujer, dice que versículo 4 dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como estas. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando de los más viejos y siguiendo a los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena?
Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros en la aplicación muchas veces de las cosas queremos apedrear. Jesucristo quería y quiere en su iglesia restaurar. Sin fe, sin arrepentimiento, sin creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sin creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no podemos ser salvos. El Señor busca la salvación de las almas y la restauración. Estos días escuché algo que me hizo muy bien, decía más o menos así, que cada creyente es alguien que está en proceso de restauración. Y cuando yo leía esto, dije, Señor, tienes razón, esto que está escrito es cierto. Porque yo necesito ser restaurado en un montón de aspectos en mi vida. He sido libre de condenación porque, Padre, tú me ves a través de Jesucristo. Si no, seguiría condenado. Y el proceso de restauración es porque muchos aspectos de nuestras vidas, muchísimos, tienen que ir siendo restaurados, sanados, cambiados, con un crecimiento continuo en la gracia y conocimiento de Jesucristo el Señor. Pero seguimos adelante. Y nos dice la palabra del Señor que la gente se acercó y le preguntó cuál era el gran mandamiento. Y lo dice ahí Mateo capítulo 22, 36 al 40. Querían, a ver si vos también que sabés tanto, Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y me encanta porque el Señor resumió toda la ley en algo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cada uno de los redimidos por la sangre de Cristo, cada uno del que es salvado por la fe puesta en Jesucristo, tenemos que hacernos esa pregunta, Señor, ¿te estoy amando con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Cuando esto sea una realidad que va formándose en mi vida, voy a comprender bien cuando dice en Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Voy a comprender esto segundo. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Porque el actuar hacia mi prójimo va a ser como el actuar de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para salvar al que se había perdido. Fíjense cuán importante es cuando consideramos cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿qué pasa con las enseñanzas de los apóstoles que son tan importantes? Y congregaciones o nosotros mismos, que a veces decimos ser estructurados y legalistas. Claro que es muy importante el tema de las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles. El gran inconveniente en el cual falla, a mi criterio, la Iglesia de Cristo es en la aplicación. ¿Cómo hubiera aplicado el Señor y cómo lo hizo durante su vida esa ley dada por Moisés y los profetas? ¿Cómo es que el Señor lo hizo durante su vida? Mateo 23 dice, el Señor le llama la atención en lo que ponía el ojo a aquellos dirigentes de la ley de lo que se estaban olvidando, que era muy importante. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, falsos, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, pero pasan por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuántas veces? Todos los que hoy estamos acá,
tenemos que decir, Señor, yo en tal decisión fui injusto. Fui injusto. Porque fui a favor de aquel que aprecio o de aquel que me pareció, dejando de lado la justicia, la misericordia y la fe. Entonces el Señor les agrega, ¿saben qué, muchachos? Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. No podemos obviar partes a nuestro criterio, como nos parezca. Con la aplicación de la justicia, la misericordia y la fe. Hay algo que es muy importante. ¿A quién de nosotros no nos gusta ver la iglesia totalmente llena? Pero claro que nos gusta, nos pone re contentos, y cuando se cantan, que canten todos, que haya muchos instrumentos, y que cuando está el mensaje nos llega a todos y haya personas que se conviertan. Claro que sí. Pero ¿saben qué? La iglesia de Cristo tiene una particularidad, que está unida por la misma fe en Cristo, y que esa fe en Cristo tiene que ser demostrada a medida que van creyendo en el Señor Jesucristo, en bautizarse para formar parte de la iglesia local. Eso lo dice en su palabra, lo dice claramente. ¿Nos interesa la iglesia llena? ¿Llena de gente, de cómo atraerlos? Con mejores equipos de sonido, con mejor videos, con mejor... Claro que son todas cosas muy buenas. Pero la iglesia de Cristo, esa que Él pensó, yo edificaré mi iglesia, la iba a edificar y la edifica Él bajo la fe en Jesucristo. Y que es ratificada aquella fe con el próximo paso que damos aquellos que ya aceptamos a Cristo y que un día llegamos a pedir el ser bautizados para formar parte de esa iglesia local, ¿sí? Dice en Efesios, lo voy a recordar, Efesios 4, 5 y 6, hay un solo Señor, una fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive en medio de todos. Quisiera que vayamos grabando estos conceptos que vamos teniendo para saber cómo actúa Cristo y cómo debemos actuar nosotros, cuál debe ser nuestra visión. Por eso me gustó la expresión, debemos actuar mirando a través de los ojos de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y yo muchas veces agregué, sí, pero ¿cuánta bolilla le doy? ¿Cuánto es lo que dejo realmente actuar al Espíritu Santo? El Señor, antes de responder a aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio, ¿se acuerdan qué hizo? Se agachó y dice que estaba escribiendo en tierra. Se detuvo antes de decir algo. ¿Cuán importante es que en la iglesia que Cristo está edificando haya tiempo de detenernos a orar y buscar la guía del Espíritu Santo para que sea Él obrando, Él encaminando, Él juzgando, Él restaurando? Qué importante es cuando alguien se puede encontrar a solas, y todos se van alrededor porque todos son pecadores, se puede encontrar a solas con el Señor. Y escuchar esas palabras. ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. La condición de que esto existe un cambio verdadero es no reiteres más esta situación que te llevó casi hasta la muerte. Fuiste librada de las brasas del infierno. Fuiste librado de la tumba, de las piedras que te iban a destruir. Entonces, cuando pensamos en esto, es cuando tenemos que entender que la iglesia de Cristo es algo muy particular, porque me encanta cuando el Gálatas, ahí 3, 26 al 29,
Dice, todos ustedes son hijos por la fe en Cristo Jesús, donde ya no hay ni judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Jesucristo nos hace uno, nos mira a todos por igual. Claro que hay diferentes roles, como en el cuerpo, el ojo tiene una función y el pie tiene el otro, pero no significa que el ojo sea superior al pie, de ninguna manera. De ninguna manera. El cuerpo respeta a cada uno de sus miembros por igual. Los cuida por igual. Porque son necesarias. Si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el olfato? ¿Dónde estaría el oído? Si todos harían pie, ¿dónde estaría el resto? Cumplen diferentes roles de acuerdo a los dones que Dios va dando y poniendo en su iglesia como Él quiere. Como Él quiere. Por eso, avanzando bastante más, la iglesia es una comunidad. Que como cosa primera me gusta la idea de entender la iglesia como una comunidad de fe. Porque tenemos la misma fe puesta en Jesucristo el Señor, el cual hizo la obra perfecta, derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y sentir que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿es la iglesia una comunidad de fe? Segundo, es una comunidad de perdón. Porque yo para entrar a formar la iglesia de Cristo tuve que ser perdonado por Jesucristo mismo. Comunidad de fe, comunidad de perdón y una comunidad de restauración. Cuando entendemos, y vuelvo a reiterar lo que dije hace un rato, que el creyente es alguien que está con una restauración en proceso. Y lo digo en proceso porque se van restaurando aspectos de nuestra vida, continuamente. Y ahí podemos recordar aquel pasaje que nos dice que vamos creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día es perfecto. Vamos restaurando cosas que nos ayudan a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la identificación visible cuando alguien forma parte de una congregación es el bautismo, en el cual testificamos ante todos los que nos rodean que yo decido, por mi fe puesta en Jesucristo, y que quiero morir para el mundo y vivir para Jesucristo. Qué importante es cuando este sentir está en nosotros. Si Cristo es el Señor de su iglesia, nuestros ojos deben ver las cosas a través de los suyos. Más nos afirmaremos en su palabra. Lo que cambiará será la metodología de aplicación de su palabra. Habíamos dicho que allí, en Juan capítulo 1, el Señor dijo que Él vino lleno de gracia y de verdad. Y habíamos dicho que la palabra gracia no era otra cosa que un amor inagotable. Amar como Cristo pudo amar a su iglesia y entregarse a sí mismo por ella. Qué sentir tan importante que tiene que ir cambiando en nosotros. Fíjense, y un ejemplo claro, como dice allí en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 10, no lo voy a leer todo, pero después si quieren leerlo en casa tranquilo. Que habla, hoy marcamos del creyente espiritual y el creyente carnal. Pero acá nos dice, ustedes que son espirituales, deben ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Ayudar al volver al camino correcto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Entonces voy a tener mucho cuidado. Es decir, hermanos, ¿saben qué? Ustedes son los carnales, yo soy espiritual. ¿Quién somos nosotros? Qué importante cuando en el corazón del Hijo de Dios está el deseo de comprender que el Señor de la iglesia se llama Jesucristo, que Él edifica su iglesia y que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuese tiempo y según su voluntad haga en nuestras vidas aquello que le sea
como Él lo desee que llevar a cabo. Un último aspecto que tiene la iglesia de Cristo es que la iglesia de Cristo no es algo inmóvil. Hoy me contaba uno de mis hijos que hay construcciones de iglesias que son del 1800 y algunas faltan terminar. Pero están inmóviles en ese lugar desde el 1800. La iglesia de Cristo no es algo inmóvil. Y me encanta el pasaje de 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 12. Voy a leer una parte nomás, ¿no? Porque comienza diciendo el versículo 1, por tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿Quién? ¿Los carnales? Todos, 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 todos. Somos redimidos con un proceso que vamos viviendo cada uno de nosotros en el crecimiento del Señor. Con una restauración que va en proceso. Por eso, qué importante es, desháganse de toda mala conducta, no de las que son visibles, con aquellas que las sé yo y las sabe el Señor. De toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. ¡Qué cuidado! El Señor está edificando a su iglesia y va a poder utilizarte a vos y utilizarte a mí en la medida que veamos la iglesia de Cristo a través de los ojos de Él. Y por eso decíamos cuán importante es cuando leemos los evangelios con un detenimiento de cómo era el actuar, cómo fue el carácter del Señor, cómo fue sus decisiones, cómo las fue tomando, cuánto tiempo dedicó a la oración, cómo fue Él formando a su iglesia. Pero en este capítulo que estamos leyendo allí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Piedras vivas. Una piedra viva es una piedra que, así como el Espíritu Santo toma la forma del lugar que lo contiene, y en algunos que son más flaquitos y altos, se ocupa allí, otros que son más peticitos y gorditos, lo ocupa allí. Porque quiere llenarlo todo y en todo. Es maravilloso. Y una piedra viva toma la forma para poder ocupar y construir ese edificio espiritual de acuerdo al que tiene al lado. A la necesidad de que tiene al lado, pues son piedras vivas. Piedras vivas a las cuales el Señor quiere llevar a todo lugar. Su iglesia y su congregación son con dos cosas distintas. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la congregación, en nuestro caso, está en Tomás Guido, ahí, casi Martín Fierro, es la congregación. Donde se reúne su iglesia. Pero la iglesia es algo vivo, que lo constituyen todos los redimidos por la sangre de Cristo, que han puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. La iglesia, una frase que han estado utilizando nuestros jóvenes este último tiempo, estamos iglesiando, decimos que todos los días tenemos que estar pensando en que yo soy una piedra viva del edificio espiritual, en la cual la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Él forma la base para ir construyendo lo que es su iglesia. Entonces, cuando consideramos cada uno de estos, la profecía, el profeta decía en la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. ¿Nos avergüenza ser piedras vivas que formamos la iglesia de Cristo? Pero fíjense que antes de decir este pasaje de Pedro que somos piedras vivas, no está diciendo, tomen en serio esto que les estoy diciendo de que son piedras vivas. Y al decirles en serio esto,
desháganse de toda mala conducta. Una actitud personal que tenemos que tomar cada uno. Dios quiere edificar nuestra vida para que seamos para la gloria y honra de su precioso y santo nombre. Entonces, un poco terminando, dice el versículo 12 allí de Pedro, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Miren lo que está diciendo acá. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo. Somos parte de su iglesia cuando yo voy a mi trabajo, cuando yo voy al almacén, cuando yo voy, ando por la calle, cuando me junto con otros y juego al fútbol y dicen todos malas palabras. Y yo también digo alguna. Honrar a Dios. ¿Cómo es mi conducta? No tengo que pensar en la forma, tengo que pensar en el contenido. La iglesia de Cristo, la que Él quiso constituir y quiere formar, es una iglesia con contenido, no con forma. Con cambios que nazcan desde adentro de mi corazón. De entender que yo necesito ser restaurado continuamente. Que reconozca delante de todos mis amigos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que me anime a decir que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando todos alrededor sabían que el Cordero lo único que podía hacer era tapar el pecado. Porque la manera de quitarlo era dar su vida y volver a vivir. Y Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a levantar. Y por último, la Escritura también nos dice, cuando Jesucristo dice allí en el libro de Juan, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. En su iglesia, Jesucristo tiene que estar puesto bien en alto. Él tiene que ser el levantado, y no en palabras, sino en el corazón, para que sea el gran imán que nos atrae a su presencia. ¿Qué está logrando el Señor en nuestras vidas? ¿Cuánto es lo que nos está atrayendo? Tenemos que evaluarnos, de mirar su iglesia a través de los ojos del Señor. A veces miramos pero tanto las formas y nos olvidamos del contenido. Miramos tanto la ley y nos olvidamos el espíritu de la ley. Que el espíritu de la ley era encaminar a la gente, purificarla, santificarla y que se acerque a Dios. No que guarden normas para decir, perteneces a este club, perteneces a este grupo. No te van a sacar de comunión. ¿Cuántas veces hijos e hijas de Dios están fuera de comunión porque sus corazones están muy lejos? Realmente, que el Señor nos guíe para... Habría mucho más para decir, el tiempo se nos fue abruptamente. Para mí está siendo, les confieso, porque no he terminado con esto, lo sigo estudiando, pero sí está cambiando mi manera de ver las cosas. Y ver las cosas con cambios que sean profundos de corazón y poder caminar en esta vida como piedras vivas, la cual la principal piedra del ángulo se llama Jesucristo. Y podamos unos a otros edificarnos y sobreedificarnos. Y cuando tengas que decirle algo a alguien, no te olvides que vos podés caer exactamente en lo mismo. O has caído en otras cosas que las sabés solamente vos. Realmente que Dios bendiga su palabra. No sé si hay alguna pregunta para hacer. Y si no, bueno, realmente anhelo que este tiempo que hemos compartido haya sido de gran bendición. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, pueden desmutearse y preguntar e intentamos ver si podemos dar la respuesta que corresponda.
Bueno, se ve que la mayoría ha quedado chipeado como que yo en su momento cuando me puse a estudiar esto, realmente me tocó bastante ver cómo el Señor ve cada una de las cosas. Así que, bueno, vamos a terminar este tiempo con una oración, que realmente el Señor pueda estar guiándonos y guardándonos en todo esto. Y voy a aprovechar, le vamos a pedir a Pablo, ¿sí? A Pablo que termine este tiempo con una oración y después vamos a recordar, bueno, mañana, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana tendremos la Cena del Señor también todavía de manera virtual. Pablo. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tú, Señor, hasta este día nos sigues hablando. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes toda la autoridad, Señor, para salvar. Y gracias porque nosotros estamos bajo tu gracia. Un día llegaste a nuestras vidas, Señor, y conocimos tu salvación a través tuyo, Señor. Y nos permitís, Señor, día a día ir creciendo. Y te pedimos, Señor, que esta palabra no quede guardada en un casillero, en un archivo en nuestra mente, sino que pueda llevar, Señor, frutos a tu presencia. Sabemos que somos responsables también, Señor, de administrar el tiempo, somos responsables también de administrar tu palabra y también de suministrar tu palabra a aquellos que también la necesitan. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con respecto, Señor, a todo lo que es la propagación de tu reino. Señor, te damos gracias por permitirnos tener este privilegio, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí conectados, y también oramos por aquellos que no se pueden conectar por ciertos motivos, para que tú también, Señor, sigas obrando en sus vidas y llevando también paz y gozo a sus hogares. Te damos gracias, nuestro Dios, y una vez más te alabamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga muchísimo, nos alegramos de verlos, me alegro también de ver a Keren con nosotros acompañándonos, así que cada uno de los que han podido estar y también, bueno, preocupémonos por los que no han podido estar y que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y pueda preparar nuestros corazones para mañana tengamos algo para compartir en ese tiempo que estamos viviendo, así por este medio de hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros, ¿no? Comencemos así, el primer día de la semana, levantándonos y estando, bueno, preparados para compartir algo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga muchísimo y anhelo de todo corazón que así como esto está haciendo, les confieso, de bendición y me está haciendo mucho bien en la perspectiva de cómo disfrutar más lo que el Señor ha diseñado viéndolo a través de sus ojos, ¿sí? Pueda haber llegado con el mensaje para cada uno de ustedes también. Que Dios les bendiga muchísimo. Bueno, nos vemos entonces. Chao para todos, che. Bendiciones. Chau, chau. Chau, chau.